Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él. Muy buenas noches, bienvenidos a una noche más de vida y esperanza. A todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de Hispanoamérica, les damos un saludo de esperanza. Gracias por dedicar unos minutos a esta causa por la vida. Vida y Esperanza, como ustedes lo saben, es una apuesta de Provida Latam para llegar a su intimidad con dos propósitos: el de mantenerlo informado de noticias de actualidad y el de brindar un espacio de formación para enfrentar esa realidad que a veces puede ser tan desafiante. Así que gracias por estar aquí. Mi nombre es Catalina Gutiérrez y los estaré acompañando en esta noche de Vida y Esperanza. Y arrancamos con las noticias más relevantes para la causa en los últimos días. Empezamos por los Estados Unidos, pues la Cámara de Representantes aprobó por una reñida votación un proyecto de ley para proteger la vida de los bebés que nazcan vivos después de un intento de aborto. Y ahora continuamos con la India, pues recientemente la Corte Suprema de Delhi falló a favor de realizar un aborto a un niño con 33 semanas de gestación, esto es, más de 8 meses por razones eugenésicas. A pesar de que la Junta Médica había recomendado no realizar el aborto por el estado avanzado del embarazo y porque no era posible establecer el grado de discapacidad potencial del bebé hasta que hubiera nacido efectivamente, el tribunal decidió la procedencia del aborto. Y continuamos en Argentina, pues con una iniciativa de la entidad denominada Católicas por el Derecho a Decidir, que a pesar de su engañoso nombre ha sido rechazada por la Iglesia Católica y que es financiada por grandes magnates progresistas como George Soros, actualmente se lleva a cabo un proyecto denominado Feminismos, Mujeres Indígenas, Campesinas y Afrodescendientes por el Derecho al Aborto y los Derechos Sexuales y No Reproductivos en Argentina. El proyecto busca incidir en comunidades tradicionales para inducir la mentalidad anticonceptiva y abortista, y para lograrlo, los colectivos feministas apoyados por el Estado y multinacionales millonarias realizan talleres en lenguas indígenas para dar a conocer la ley del aborto que se aprobó el 30 de diciembre de 2020. Y terminamos con Chile, pues recientemente el Ministerio de Salud reveló cifras de la práctica de abortos en todo el país desde que en 2017 se despenalizara en 3 causales esta práctica. Las causales son riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación. Las cifras demuestran que se han realizado más de 3.500 abortos, que la causal más invocada es la eugenésica y que el porcentaje de médicos objetores se reduce a medida que pasa el tiempo. Pues bien, empezamos con los Estados Unidos, pues en una cerrada votación de 220 contra 210, la Cámara Baja del Congreso aprobó para siguiente debate un proyecto de ley que busca proteger la vida de los niños que nazcan luego de un aborto fallido. De acuerdo con el proyecto de ley, si se aprobara en la Cámara Alta, es decir, el Senado, los médicos y centros hospitalarios que no protejan la vida del recién nacido sobreviviente a un aborto y se nieguen a prestarle la debida atención médica serán penados con hasta 5 años de cárcel y o con importantes sanciones económicas. A pesar de que los obispos norteamericanos se han pronunciado resaltando este pequeño logro pro vida, aún hace falta el debate y votación en el Senado, que promete ser también una reñida controversia. Y ahora pasamos a la India, pues el pasado 6 de diciembre la Corte Suprema de Delhi adoptó una sentencia en la que permitió el aborto de un niño de 33 semanas de gestación, es decir, más de 8 meses de embarazo por razones eugenésicas.
A pesar de que la Junta Nacional Médica había recomendado no realizar el aborto por el estado avanzado del embarazo y porque no era posible establecer el grado de discapacidad potencial del bebé hasta que hubiera nacido efectivamente, el tribunal decidió la procedencia del aborto. En la India, recordemos, el aborto está permitido hasta las 24 semanas, es decir, hasta los 6 meses de gestación en ciertas causales, cuando se trata de menores de edad, por violación, cuando se trata de mujeres que han cambiado su estatus marital, mujeres que sufren de discapacidad mental o física, mujeres en crisis humanitaria y por causas eugenésicas como anormalidades congénitas que sin embargo exigen ser consideradas médicamente como incompatibles con la vida. En el caso, además, la Junta advirtió que el procedimiento durante el tercer trimestre de gestación implica la probabilidad de que el niño nazca vivo y que aún no es clara cuál es la salida normativa a casos en los que, en intentos de aborto, el niño nazca con vida. Es por tal razón que, en el caso particular que comentamos, la pareja de esposos acudió al alto tribunal para solicitar el aborto, dado que superaba las 24 semanas de gestación y el defecto congénito que presentaba no había sido catalogado como incompatible con la vida. Una de las magistradas partícipes del fallo de la Corte no solo ignoró la recomendación de no abortar que hizo la Junta Médica, sino que además señaló que tal recomendación contrariaba la libertad de la mujer. Según su argumentación, los tribunales no pueden confiar solo en la opinión médica de una junta, pues la autonomía de la mujer se vería completamente eliminada, muy a pesar de que esta opinión médica era relevante para establecer la procedencia de la causal eugenésica en términos legales. Y ahora continuamos con la Argentina, pues con el jugoso impulso financiero de multinacionales progresistas y con el apoyo del Estado, colectivos ideológicos como Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina han adoptado iniciativas para incidir en comunidades tradicionales en su afán por extender el negocio del aborto a cada vez más provincias y vencer las resistencias sociales en las zonas rurales más alejadas. Una de tales iniciativas es el proyecto denominado muy significativamente, comillas, feminismos, mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes por el derecho al aborto y los derechos sexuales y no reproductivos en Argentina. Con este ya explícito rostro eugenésico, los colectivos feministas realizan talleres y producen material gráfico y sonoro en lenguas indígenas dirigidos a poblaciones minoritarias. A pesar de que el estímulo del aborto puede considerarse en ciertas comunidades como una medida abiertamente encaminada a la reducción de minorías poblacionales, el lenguaje liberal de la sola voluntad como soberana de las relaciones humanas parece ser suficiente justificación. Asimismo, entre las medidas incentivadas por estos grupos está el acceso a anticoncepción quirúrgica, esto es, esterilización invasiva y la mayoría de las veces irreversibles, que a todas luces marca el camino a una despoblación selectiva. No es gratuito que, comentando este y otros proyectos similares financiados, entre otros, por estados extranjeros con intereses en los recursos de nuestra región como Canadá, la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Nacional señalara la importancia de implementar las prácticas anticonceptivas y de aborto en zonas remotas de la Argentina, especialmente buscando eliminar lo que han llamado estigmas de las mismas comunidades hacia mujeres que acceden a estas prácticas. La implementación de la ley del aborto en Argentina ha buscado que la despoblación rija especialmente en territorios alejados de las grandes urbes, donde enormes espacios podrían quedar vacíos. Ha sido el mismo Ministerio de Salud el que ha dado luces sobre este asunto, puesto que ha admitido la gran brecha de aplicación de esta inicua legislación entre el campo y la ciudad. Es importante preguntarse aquí, ¿cuál es la geopolítica operante? Y continuamos con Chile, el país vecino, pues el Ministerio de Salud reveló hace pocos días las cifras del aborto desde que se permitiera esta práctica en 2017 bajo las causales de riesgo de vida para la madre
inviabilidad fetal y violación. Entre los aspectos significativos del informe, encontramos que 3.520 chilenos dejaron de nacer en el lapso de estos 5 años y que la causal más invocada para abortar es la de inviabilidad fetal, esto es, la causal eugenésica. Por su parte, 4 de cada 10 profesionales sanitarios que ejercen en hospitales públicos son objetores de conciencia, siendo objetores mayoritariamente cuando se trata de la causal de violación, puesto que, según las denuncias, esta se ha convertido en una forma velada de aborto libre, dado que admite que la mujer acceda al aborto sin necesidad de que se prueben circunstancias de abuso o violencia sexual que aduce. A pesar de que se estima que alrededor del 43% del personal sanitario es objetor en alguna causal, las cifras de objetores se han reducido a medida que pasa el tiempo implementándose la norma. Esto es consecuente con lo visto en otros países como Argentina, donde los porcentajes de objetores también se han reducido desde el 2020, año en el que se aprobó la ley que admitió la práctica a demanda del aborto. Además, de acuerdo con el informe, las regiones son los lugares con más objetores de conciencia. Bueno, y aprovechando que hemos visto tanto la semana anterior como esta semana noticias relacionadas con la objeción de conciencia médica, en relación con la aplicación de normas que imponen el aborto en distintas partes de la región y particularmente en Ecuador, donde recientemente hubo un fallo de la Corte Constitucional suspendiendo las normas que permitían la objeción de conciencia en médicos en casos de violación. Y por otra parte, lo que veíamos en Chile en la sección anterior, pues hablemos del tema de la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Cuáles son las consecuencias de la visión moderna de la objeción de conciencia? ¿Cuál es la estrategia que se ha utilizado por parte de los colectivos feministas? Y finalmente contar cuáles son como esas medidas restrictivas que se han impuesto a lo largo y ancho de Hispanoamérica en varios países, incluyendo algunos de los que hemos tratado acá como Ecuador, pasando también por el caso colombiano, que es bastante paradigmático, y Argentina con la reciente legalización de diciembre de 2020 para entender cuáles son las estrategias utilizadas para evitar que se convierta la objeción de conciencia en un rincón desde donde se pueda hacer resistencia por parte del personal sanitario. Entonces, empecemos por el concepto de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una institución de derecho natural que remite al incumplimiento o inobservancia de normas positivas, es decir, de normas dispuestas por un legislador. Y remite también a que ese incumplimiento o inobservancia de esas normas está justificada en tanto que se remite a una ley superior, llámese una ley divina o el derecho natural, que impone deberes para el que objeta, deberes que son superiores a los de la norma que pretende incumplirse. Tenemos el ejemplo en el derecho clásico de la tragedia griega en su protagonista Antígona, que a pesar de existir una prohibición en la ciudad tebana para dar sepultura a su hermano, ella transgrede esta legislación y por lo mismo es condenada a la muerte en el cumplimiento de un deber que era el de dar sepultura y honra a su hermano recién muerto. De modo que encontramos que la objeción de conciencia nace de la incompatibilidad entre una ley positiva y una ley norma superior que tiene que ver con la justicia y con la verdad. En el derecho clásico, pues, se entendía que esta institución era un reclamo que se ejercía para que el legislador tuviera en cuenta
que la justicia y la verdad, que son superiores a él y que deberían informar su función como legislador, se veían transgredidas en alguna manifestación particular de las normas que él expedía. Esa incompatibilidad, mostrada de ese modo como una especie de reclamo, constituía la forma clásica en la que se ejercía la objeción de conciencia, recordando que existe un deber superior al que debía mirar toda la sociedad, incluido su legislador, para evitar que se fuera contra valores o principios superiores como la justicia y la verdad. Es una institución pues que no niega la autoridad, sino que reclama que la autoridad esté legitimada en su actuar precisamente por observar aquellas normas que son superiores al legislador. De algún modo lo que se está diciendo aquí es que el legislador no puede ser la fuente misma de la justicia, la fuente misma de la verdad, sino que el legislador debe observar la justicia y la verdad objetivas al momento de hacer las leyes. Sin embargo, esto va a cambiar en la modernidad, puesto que el derecho moderno no admite ningún fundamento trascendente al poder político o civil, pues no hace parte de su sistema de fuentes, es decir, que la legitimidad no se busca en algo que sea extra jurídico, de ahí que el positivismo jurídico haya sido una corriente tan importante durante la época contemporánea. En contraste, el derecho moderno, a diferencia del derecho clásico, entiende a la objeción de conciencia como la exaltación del derecho como pretensión, pues este no puede hacer otra cosa distinta a otorgar un reconocimiento y tutela a las manifestaciones de la libertad y pretensiones del sujeto, incluso las expresadas como deseos, simplemente. Es decir, yo me abstengo del cumplimiento de una norma porque en mi conciencia individual y personal considero que no puedo cumplir con ella sin romper alguna convicción personal y lo ejerzo como un derecho. Mientras que en el derecho clásico se entiende como un reclamo. Es decir, no es porque un capricho, un deseo, una manifestación mía de libertad, sino más bien porque le reclamo al legislador que observe primero la justicia y la verdad objetivas, esa norma superior que informa a todo el orden jurídico. Este cambio histórico no es menor y va a tener consecuencias tremendas en la visión del derecho que tenemos hoy, puesto que ese desinterés de la autoridad hoy encarnada en el Estado, ese desinterés por la verdad, esa indiferencia por la verdad, hace que no fundándose sobre la justicia objetiva, la obligatoriedad de la ley termine por fundarse solo en la fuerza, ¿sí? Así, mientras en el derecho clásico se entiende que la norma tiene fuerza de ley y es obligatoria, en tanto remite a una obligación o norma superior entendidas como la justicia y la verdad objetivas, en el Estado moderno, en la concepción del derecho moderno, en tanto que la autoridad ha dejado de lado ese fundamento superior, la ley tiene fuerza de ley solo por la fuerza, porque no tiene ningún otro referente y por tanto la coacción es la que impera. Esto se ve de manera clarísima en el caso del aborto, cuando se entiende que la ley ya no tiene una referencia a un estatuto ontológico, en el caso del niño por nacer. La sola fuerza basta para hacer que una ley sea ley y obligar al cumplimiento de esa ley, incluso a quienes no están de acuerdo con ella.
Por otra parte, la visión moderna de la objeción de conciencia resulta en una concesión del legislador que la otorga como derecho para objetar el cumplimiento de una norma y en consecuencia no es una demanda o un reclamo al legislador por la justicia y la verdad, sino que es una especie de resquicio, de resistencia individual respecto a una ley que quiere imponer una injusticia, por ejemplo. Esta última consecuencia tiene un impacto social importante en tanto que la comunidad política no reclama al legislador la justicia, sino que de manera individual, sujetos en particular, consideran que por convicciones únicamente personales, esa ley no debería aplicárseles a ellos, indiferentemente de que se aplique en el resto de la sociedad. Eso es, desde luego, en términos generales. Ahora, ¿cómo se ha aplicado en el caso de la objeción de conciencia en médicos cuando se trata de prácticas como el aborto, la eutanasia o el suicidio asistido? Sea lo primero advertir que estamos de acuerdo con esta institución, incluso cuando hay que echar mano de ella en términos de una visión moderna del derecho que es la que nos rige hoy. Sin embargo, creíamos importante hacer esta previa aclaración para entender cuáles son los fundamentos de derecho natural que subyacen a esta institución, muy a pesar de la tergiversación moderna y contemporánea de la misma. Y hablemos ahora sí de la estrategia de los colectivos feministas en relación con la objeción de conciencia, muy a pesar de que ha sido un derecho constitucional en la mayoría de las constituciones de la región e incluso ha sido declarado como un derecho humano, y cómo estos colectivos feministas en conjunto con todas las organizaciones internacionales como la OMS, el Comité de Derechos Humanos y la famosa CEDAW, es decir, el Comité para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, han conducido a entender que este derecho a la objeción de conciencia no puede ejercerse o han llevado a limitarlo de tal modo que sea imposible en la práctica su ejercicio por parte de los médicos en el caso de estas prácticas que van contra la vida. En este marco, la narrativa de las barreras de acceso para el ejercicio de, comillas, derechos como el derecho al aborto, al suicidio asistido, la eutanasia, etc., ha llevado a que estos colectivos ideológicos logren en las esferas jurídicas relevantes como Cortes Supremas, Cortes Constitucionales, Tribunales Superiores o incluso en el ámbito de los legisladores como el Congreso, asambleas, etc., se establezcan límites al derecho a la objeción de conciencia, entendida la objeción de conciencia como un derecho que debe ser reconocido porque está en el catálogo de derechos humanos, pero el cual ejercido, entre comillas, de manera abusiva, lesiona otros derechos. Entre ellos el llamado, por ejemplo, derecho al aborto. De hecho, tanto la OMS como el Comité Internacional de Derechos Humanos han llamado la objeción de conciencia como un obstáculo para el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Como consecuencia, vemos hoy que esa colisión de derechos entre la objeción de conciencia y el del aborto, por ejemplo, han llevado a que no pocos tribunales se pronuncien a favor de la agenda progresista para admitir el aborto como un derecho. Y estos casos paradigmáticos se ven particularmente en nuestra región, en Colombia, Ecuador, Argentina y México. Vamos a hablar brevemente de ellos. En términos generales, los casos de Colombia, Ecuador y México se han llevado a los tribunales a través del litigio estratégico por parte de los colectivos feministas como una estrategia para lograr que
la objeción de conciencia se reduzca y se restrinja de tal modo que sea imposible en su práctica para los médicos que son objetores de conciencia. Y en el caso argentino, pues con la ley que fue aprobada en diciembre de 2020 y que entró en vigencia en enero de 2021, ese derecho a la objeción de conciencia fue contemplado, pero con unos efectos que resultan bastante nocivos en su interpretación a la hora de que la práctica real del ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los médicos y personal sanitario sea por lo menos bastante restringida. De manera panorámica, las restricciones que se han establecido para evitar que se logre una práctica consumada socialmente y extendida en médicos y personal sanitario son, por ejemplo, la derivación obligatoria del médico tratante a quien sí esté en disposición de practicar el aborto. Es decir, que si a un médico le llega una paciente que pide un aborto, pero él es objetor de conciencia, no puede sencillamente decirle que no puede, por razones personales, convicciones religiosas, etcétera, etcétera, practicar el aborto, sino que está obligado a remitir a alguien que sí esté en disposición de practicar el aborto. Esto es, en términos de lo que dice el profesor Laferrière, una forma de cooperación con la acción objetada. Por otra parte, la obligación de intervenir de los médicos cuando hay riesgo para la salud de la madre, lo cual lleva a interpretaciones confusas en relación con las medidas terapéuticas y el aborto, en tanto que el aborto nunca puede ser una medida terapéutica, puesto que elimina una vida humana de manera intencional, y ese es el objeto del aborto, eliminar esa vida. Es otra de las restricciones que se han impuesto y que han llevado a que la práctica de la objeción de conciencia en médicos sea bastante compleja. De manera similar encontramos la imposibilidad de oponerse a la atención posaborto. Por ejemplo, en casos donde los abortos estén en curso al momento de llegar a urgencias a centros hospitalarios, el médico objetor estaría obligado a actuar. ¿De qué modo? No es protegiendo ambas vidas, si fuera posible aún proteger la vida del no nacido, pues hemos visto en el caso de Argentina, el caso del doctor Rodríguez Lastra, que precisamente fue condenado por salvar ambas vidas en un aborto en curso. También otra de las restricciones es la imposibilidad de que otro personal sanitario distinto al médico en concreto que realiza la práctica, como enfermeros, instrumentistas u otros médicos de distintas especialidades, objeten el cumplimiento de disposiciones legales que imponen el aborto. Es decir, en el caso, por ejemplo, colombiano, que es paradigmático en este sentido, y el camino que está mostrando Ecuador, es que otras personas que hacen parte del procedimiento, ya sea en su preparación, en los previos, en la colaboración que se hace a la práctica del aborto, como enfermeros e instrumentistas, puedan objetar. Ellos, en el caso colombiano, no son personas que puedan objetar la conciencia para la práctica del aborto y por ende están obligados a realizar las prácticas del aborto, incluso si es contrario a sus convicciones religiosas, personales, etc. Otras medidas como las mordazas para impedir que los objetores ofrezcan información relevante, incluso de carácter científico, encaminada a dar alternativas distintas al aborto. La imposibilidad de que instituciones médicas se opongan mediante la objeción de conciencia o la libertad de expresión o la libertad de estatutos, entre otras, son medidas que han afectado y han restringido la práctica de la objeción de conciencia en Hispanoamérica, particularmente en los casos de Colombia, Ecuador, México y Argentina. En este panorama es importante resaltar de manera propositiva
que es muy importante no solamente para los médicos, sino para la población en general, que nos enteremos, especialmente nosotros como activistas que somos pro vida, nos enteremos de todas estas regulaciones que no son solamente para los médicos o para el personal sanitario o para los abogados que están inmersos en estos temas, sino que es muy importante conocer todas estas restricciones a efectos de entender bastante mejor cuáles han sido las estrategias por parte del sector feminista y del sector ideológico contrario para lograr que estas prácticas se generalicen, pues hemos visto además, como en los casos ya comentados de Uruguay y Argentina, que los objetores de conciencia, a medida que avanzan en la implementación de estas leyes inicuas, van reduciéndose, ya llámese por presiones, porque sabemos, por ejemplo, que existen listas negras o cuando menos las restricciones a la objeción de conciencia incentivan que los empleadores de médicos y de personal sanitario busquen deshacerse de los objetores de conciencia o cuando menos no contratarlos. Esto lleva a que existan listas negras para los objetores de conciencia. Este es un tipo de presión del que no se habla. Y también es muy importante a efectos de no solo entender esa estrategia, sino también de proponer algo por parte nuestra. Nosotros como parte de organizaciones y de activismo pro vida estamos obligados, ahí sí por una alusión a un deber superior, al derecho natural, a buscar soluciones que realmente incentiven las prácticas pro vida, incluso en personal sanitario, que son los directamente involucrados, ¿no? Y de esta manera también proponer precisamente que los gremios y los colectivos de personal, de enfermeros, de personal sanitario en general, de médicos, etcétera, se unan cada vez más, pues hemos visto que individualmente somos como átomos que fácilmente somos aplastados, pero que cuando nos unimos podemos hacer una fuerza que llame a que esas injusticias, cuando menos, por lo menos tratar de que sean aminoradas. Con estas palabras nos vamos, hasta aquí el programa de hoy. Como de costumbre, nuestros canales están abiertos. Si tiene sugerencias, críticas constructivas, propuestas o comentarios, no dude en escribirnos. Estamos en Instagram como @providalatam y en Twitter como @providalatam, ok. Además de nuestro canal en YouTube, también puede escribirnos al correo providalatam@gmail.com. Nos escuchamos en una próxima sesión de Vida y Esperanza. Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él.